Gato de viernes, gato de Úsares, estamos de vuelta. Oye, está pasando un montón de gente por aquí y qué divertido. Lo que viene ahora es menos divertido, pero hay que contarlo, es extremadamente preocupante. Usted sabe que hace unos días estaba aquí el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aquí se habló muchísimo de él en esta misma mesa y de lo incalificable que nos parecía el hecho de que fuera galardonado con las más altas condecoraciones nacionales. Creo que en Madrid se le entregó la llave de la ciudad. Cierre usted la puerta por la noche en casa, ¿verdad? La noticia ahora es que han salido unos audios, o sea, que son de verdad. Bueno, iba a decir, son para no creérselo. No, son lo que todos sabíamos. Todos, menos el gobierno español y el PP, que se levantó a aplaudir. ¿Por qué cree usted que se levantó Vox cuando entró Petro en las Cortes? ¿Porque son muy fachas? No, porque tenían la información y no tenían ninguna obligación de tragar con eso. La pregunta es por qué el PSOE cree que tiene alguna obligación de tragar con esto. Gustavo Petro no ha estado exento de polémicas, desde sus declaraciones con Bukele, las acusaciones sobre la financiación de su campaña electoral, ser un exguerrillero de una banda terrorista. Ahora el medio de comunicación colombiano Semana ha publicado unos supuestos audios en los que el ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza al gobierno de Petro con entregar información que pueda comprometer la estabilidad del mismo. Estos mensajes son dirigidos a la ex jefa del gabinete del gobierno colombiano, Laura Sarabia. Estos audios surgen porque Benedetti se sentía humillado por el trato recibido. Les ayudó en la campaña electoral de 2022, pero no contaron con él. No, es que tengo afán. O sea, en América yo hice 100 reuniones, yo hice 15 millones de pesos. Es más, por mí no ganan. Y ganan. Yo no sé. Además, yo lo que te voy a decir no es una amenaza. Mira, donde tú me pueden puta y pateo a la hijueputa, y nos caemos todos, hijueputa. Al parecer, el papel de Benedetti fue conseguir votos y más tarde pedía un buen lugar dentro del gobierno, pero no fue así. Yo fui a organizar todos los votos hijueputa de la costa. Todos hijueputa, sin que pusieran un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Pues que quieren que llegue hijueputa? ¿Quién fue el que puso la plata? Ante las exigencias que no se cumplían, el embajador afirmaba que si caía él, caerían todos juntos. No es amenaza, pero tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo de agua. Te lo juro por la vida de Dios que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos hagamos todos, nos vamos presos, acabamos todos los putas de aquí. El Ministerio del Interior habría sido lo que supuestamente habrían pactado tras las elecciones, pero desde el gobierno no cumplieron. Tú fuiste la capitana del Ministerio del Interior, no había nadie mejor en el planeta Tierra, nadie te ayudaría más que yo. Ahora, si me casi eso, te busco una solución rápida que sea. Pues ya me estoy apuntando de verdad, Laura. Estos audios, de demostrarse su veracidad, pondrían en entredicho el gobierno de Petro, su propia persona y la financiación de la campaña electoral. Y esto solo es una parte. Otra parte implica al capo de Amber Capital, Indra, Prisa, etcétera. Claro, es que de verdad, digamos, la parte que nos salpica a nosotros nos salpica desde un punto de vista, digamos, ceremonial, ¿verdad? Por la alfombra roja que aquí pusimos a este caballero, a Petro. El que habla, por si no le ha quedado claro, no es Petro, es casi peor, ¿verdad? Que es su conseguidor al que se le prometió un puesto en el gobierno y finalmente le nombraron embajador en Venezuela. En Venezuela, ¿verdad? Bueno, ahí le ha dicho, pues vaya, ¿eh? Bien, nos salpica por esa parte, digo, y nos salpica también por otra parte mucho más delicada, que es la de Indra, enorme empresa de defensa que, entre otras cosas, se dedica también a la cuestión del escrutinio electoral, como usted sabe, ¿verdad? Claro. Y de uno de los grandes conglomerados de comunicación de este país, sistemáticamente beneficiado por el poder, ¿verdad?, desde hace decenios. Bueno, en tanto que portavoz de la Gaceta de la Biosfera, de la Iberosfera. Iberosfera de la Biosfera. José Antonio Fuster. Sí, el orden es Armando Benedetti, que es este hombre que está hablando en esos audios, que está hablando, se nos está contando Laura Sarabia, que es como de jefa de gabinete de Petro. El orden exactamente, este hombre es un conseguidor que se pone del lado de Petro, Petro le promete una cosa y mientras tanto le manda de embajador a Venezuela. Y estando de embajador en Venezuela es cuando consigue los 15.000 millones de pesos para la campaña electoral. En Venezuela. ¿Qué dinero hay en Venezuela? El del chavismo, el del narcochavismo, el del Foro de Sao Paulo, el del Grupo de Puebla. Todo ese dinero es el que, al final, es un delito electoral. Estamos hablando de un delito electoral de manual. O sea, tú no puedes gracias por la precisión, es muy importante, efectivamente. Claro, es un delito brutal castigado en principio con penas de entre 4 y 8 años y que, por supuesto, debería hacer caer al gobierno de Petro.
Tanto debería hacerle caer que la Cámara de Representantes colombiana ha paralizado todo el proceso, todos los proyectos legislativos de Petro. Todos. A raíz de esto. A raíz de esto. Han dicho, no podemos ahora mismo hacer esto, porque es que no sabemos por dónde nos va a llevar todo este asunto. Entonces, vamos a parar todo el proceso legislativo. Estamos hablando de sus propios diputados. Han dicho, paremos esto, porque no podemos hacer nada, porque si mañana cae Petro, va a ocurrir como Pedro Castillo en Perú. Vamos a empezar unas cosas legislativas, van a venir y nos van a arrasar. Entonces no podemos hacer esto. Lo que estamos hablando es de un delito electoral, de presunta financiación ilegal del narcotráfico, del narcochavismo, del narco. Cuando dice Benedetti, si caemos todos, o sea, si caigo yo, caemos todos, y hueputa, que parece la serie de Narcos Colombia, sí. plata, plomo, pues esto es lo que estamos hablando de un dinero sucio que se emplea para tal. Y entonces, en toda esa conversación con Laura Sarabia, a la que está amenazando todo el tiempo, en la que está diciéndole, te vamos a caer, tal, hueputa, tú, no sé qué, y dice un momento dado, dice, también traje al hijo de puta de Prisa. Ojo, claro, estamos hablando de un tipo que se jacta de haber tenido 100 reuniones para conseguir esos 15.000 millones de pesos. ¿Y quién es el hijo de puta de Prisa? Pues supongo que se quiere referir al presidente del grupo Prisa, que también lo es de Amber Capital, que es la empresa que ahora mismo tiene ese control de Indra, la gran empresa de seguridad y defensa española, y que consiguió un contrato de 27.000 millones de pesos para hacer el software. ¿Para qué? Para el escrutinio electoral de las elecciones que dieron la victoria a Petro. Vaya. Fuck. Entonces, tenemos un enorme problema. Y el enorme problema es que alguien tiene que salir a explicar algo, porque aquí alguien ha matado a alguien, que diría Gila, ¿no? Entonces, todo esto es tan sórdido, tan desagradable, lo que decía Carlos, es lo sórdido y lo desagradable, pero claro, lo sabíamos. Esto era lo que es Gustavo Petro, esto es lo que es el socialismo del siglo XXI en Iberoamérica. Cuando le dieron el collar de la Orden de Isabel la Católica, yo me miré todo el reglamento de ese collar y vi que hay una posibilidad de quitárselo, que es cuando ha sido condenado por sentencia firme después de haber cometido un delito. Y entonces dije yo, tranquilos, solo hay que esperar. Y esto es lo que va a ocurrir. Vamos a poder quitarle este collar de la Orden de Isabel la Católica. Allí y tal. Nah, se lo quitamos sin más. Así sea, tampoco es un problema muy grave. O sea, decimos, oye, que ya no lo tienes. Porque eres un tal. Claro. El problema es la justicia colombiana, como siempre, y cuál es el grado de infiltración de la izquierda en esa justicia colombiana. Lo que pasa es que ahora mismo la Fiscalía y los jueces estamos mosca. Además, todo el mundo recuerda en Colombia el famoso proceso 8000, que llevó a Ernesto Samper también por el tema de narcotráfico, de contenido de narcotráfico, los narcocasetes. ¿Os acordaréis de Pablo Escobar? Los narcocasetes que decían, que Pablo Escobar decía, hueputa, te di dinero para la campaña. O sea, aquello era... Y al final el Congreso tuvo que perdonarle la vida a Samper diciendo, no es ni inocente ni culpable, pero lo cerramos, lo recluimos, o como llamen esa fórmula que tienen los colombianos, va a decir, no, lo archivamos, pero el presidente no es ni inocente ni culpable. Aquí estamos hablando de un terrorista del M-19, que ese es Petro. Entonces no es lo mismo. Y aquí estamos hablando de una gran empresa española que tiene vínculos y conexiones con el gran conseguidor de Petro. Hay que explicarlo porque si no, aquí estalla algo.